Bendito Dios. San Mateo capítulo 24 verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por concedernos en tu amor y en tu bondad en esta mañana poder oír tu palabra. Oh, gracias, Señor Jesús, porque es en ella que descansamos. Es en ella en la cual encontramos edificación. Es la que nos pone alerta, es la que nos enseña el camino, es la que arroja luz sobre nuestra vida, es la que nos mantiene firme, es la que nos estabiliza. Aleluya. Por tanto, Señor, te agradecemos por tu bendita palabra. Y en esta mañana te rogamos, Dios mío, oh Dios, que nos hable por medio de ella a cada uno de nosotros. Despierta el espíritu de cada uno en esta mañana, oh Dios, y rompe cadenas y todo lo que estorbe para escuchar tu palabra, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Estábamos en la gran tribulación. Es un tema largo, bastante largo. Estábamos por Apocalipsis 6. Estábamos mirando por Apocalipsis capítulo número 6, la palabra del Señor. Allí estábamos, allí nos detuvimos. Ahora vamos a ir mirando algo que nos falta complementar. ¿Hasta qué sello llegamos? A ver, los que estaban despiertos, ¿hasta qué sello vimos? A ver, ¿hasta qué sello? Hasta el cuarto sello. Los que estaban despiertos deben saber. ¿De qué habló el cuarto sello? Aleluya. Un caballo, ¿cómo era el caballo? Amarillo. Hasta allí vimos. Muy bien. Este caballito que se ve, y que el que lo montaba, el jinete que lo galopaba, se llamaba Muerte. El jinete de ese caballo se llama Muerte, ¿verdad? Y dice que le seguía el Hades. Le seguía, ¿qué cosa le seguía? El Hades. Bendito el Señor. Aleluya. El Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué tremendo, tremendo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Eso ocurrirá entonces ya en los postreros 3 años y medio después de que el anticristo haya consolidado, porque él tiene que consolidar, él tiene que tratar de engranar, de empatar, de pactar, porque primero él no viene a ejecutar juicio, ni Dios le permite hasta que no haya tratado. Tiene que haber tratado, alianzas y todo aquello. Cuando él tenga todo listo, entonces comienzan los juicios de Dios sobre esta tierra. Hermano, que ninguno de los que estamos aquí se quede para la gran tribulación. ¿Y cuál se puede quedar? Si me escucha un apartado, se queda. ¿Me está escuchando? Uno que no se ha bautizado en el nombre de Jesús, que vino a la iglesia años, también se queda. Váyalo anotando. Anote los que se quedan. Se quedan los apartados. Se quedan los que no se han bautizado en el nombre de Jesús. Y se quedan los impíos. ¿Me entendió? Hermano, a usted hay que hablarle claro. Se quedan los impíos. ¿Y cuáles son los impíos? Los que están dentro y llevan una vida en el pecado. ¿Sí lo entendió o se lo repito? ¿Cuáles se quedan? Los apartados.
Por eso si hay un apartado en esta mañana, venga para orar ahorita, antes que comience el culto. El apartado se queda, el impío se queda, y el que no se ha bautizado se queda. Y si no, pregúnteselo a la Biblia. Pregúnteselo a la Biblia para ver si un impío entrará en el reino de los cielos. No. Impío es aquel que dejó la vida pía, porque hay vida pía e impía. Pía, el hombre que ora, el hombre que ayuna, el hombre que teme a Dios, el hombre que viene al culto, el hombre que busca la presencia del Señor, el hombre que no se metió en problemas en esta tierra con nadie, con nada, sino que vivió una vida tranquila en Dios. Tampoco de pronto ni predicó siquiera, pero él desde que creyó se sentó en su banquita y ahí esperó al Señor. Qué bueno, ojalá que sea predicador, pero si no pudo hacer más de allí, pero ese hombre no manchó su vestido. Pero el impío, el pecador que no se ha arrepentido, ya el que está afuera, hablando del de afuera, pero de los que estamos adentro, entonces no va un apartado, no va un impío y no va uno que no se haya bautizado. No va, así que no lo podemos engañar. No, que yo me bauticé en la Trinidad y que me bautizaron allá y el pastor. No hay ninguna Trinidad que lo salve. No hay ninguna Trinidad que lo salve. No. La Trinidad es un invento de los hombres, y eso lo sabe desde el niño que está en la escuela dominical. Debe saberlo porque su maestro debe enseñarle eso. Amén. Así que esos no van. Entonces yo lo invito a irnos con el Señor, pero arregle la vida. Arréglese. No es que aquí no hay que mentirle. No, mijito, todos nos vamos al cielo. Nos vamos, ya estamos listos. Mentira. El pastor que le diga eso lo está engañando. A usted hay que decirle la verdad, hermano. Hay que decirle la verdad, si no venga más al culto, pero hay que decírsela. Porque mejor es que se condene sabiendo la verdad, antes que se condene por no haberle dicho la verdad. Porque hay gente en las iglesias que se van a condenar porque no le dicen la verdad. Pero si se condena sabiendo la verdad y no hizo lo que tenía que hacer. Alabanzas al Señor. Así que la gran tribulación, queridos hermanos, la gran tribulación es precisamente para esa gente. Primero, punto número 1 es para el mundo. ¿Sí lo entiende? ¿O no lo entiende? Se lo repito, punto número, anótelo. Punto número 1 es para el mundo. ¿Cuál mundo? La gente que no conoció a Dios. Punto número 2, para el impío que estando aquí en la iglesia no quiso salvarse porque no quiso obedecer. 3, el apartado. 4, el que vino a la iglesia y no se bautizó porque mañana, porque pasado, que porque no sé qué, que porque yo estoy muy joven. Entonces a ese no le importó la salvación. Ese no es que está muy joven ni está muy viejo. A ese lo que no le importa es irse para el cielo. Pero a mí sí me importa, no sé si a usted le importará. ¿Qué dicen? ¿O más le importa la tierra? No, hermano, a nosotros debe importarnos irnos al cielo. Así que estamos claros por allí. Entonces, hermano, de ahí para allá es un problema suyo. El que se queda porque se quiere quedar. ¿Qué dice usted? Porque, hermano, Dios ha puesto todo por delante. Nos ha abierto la puerta completita. La puerta está abierta de par en par. Amén. No, es que, hermano, es que la puerta estaba estrecha y yo quise, hermano, y el otro que entró y no me dejaba. Entonces, no. La puerta, hermano, está abierta para que entren todos los que quieran ser salvos. Jesucristo no ha cerrado su programa todavía de la gracia. No la ha cerrado. Él es la puerta y no ha cerrado, pero va a cerrar este programa. Lo puede cerrar hoy si Él quiere. Y si hoy lo cierra, el que se quedó, se quedó. ¿O no es así? Se quedó. Así que por eso, hermano, la escatología es una materia que nos enseña con claridad a definir el programa de Dios. La escatología es tan linda para que nosotros sepamos dónde estamos, hasta dónde hemos avanzado y para dónde vamos, cuál es el puerto final donde vamos a llegar. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. De modo que en la gran tribulación
habrán todas estas cosas que la Biblia nos nombra. Y lo más triste es que aunque hubieran todas esas cosas, pero que hubiera alguna oportunidad de ser salvo, más allá de esos juicios que hay allí, que los vamos a ir mirando y desmenuzando un poquito hasta donde podamos por el tiempo, entonces vamos a entender que más allá de eso, lo más triste es saber que no hay oportunidad. Hermano, ¿qué tal que se quede quien se quede? Voy a poner un ejemplo, me quedo yo y corra yo. Bueno, vinieron la primera plaga y vino el primer jinete, y por ahí como quiera evadí, me escondí por allí, el segundo, el tercero. Pero hermano, habrán plagas mucho más fuertes que ya no las podrá evadir. Mire que los orientales tienen unos búnkers donde hay losas que dicen que las han hecho de 4 metros para que nadie pueda penetrar. Dicen que la ira de Dios en 4 metros no puede penetrar. ¿Cómo le parece? Pero Trump le mandó una bomba que perforó la losa de 4 y llegó abajo. ¿Cómo le parece? Y si Trump le perforó esa losa que dice y que la bomba llegó abajo, ¿no cree usted que Dios es más fuerte que Donald Trump? ¿Qué dice usted? Y entonces ellos se están preparando para ese momento, porque ellos saben que se van a quedar los orientales. Y no hablemos de Israel, las otras naciones, los hijos de Ismael. Esa gente, ¿por qué se va a quedar? Porque esa gente niegan al Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? El Dios que nosotros tenemos es Jesús. Amén. Pero el Dios que ellos tienen y el libro que ellos tienen es otro libro. ¿Cómo se llama el libro de los que practican el Islam? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama el Dios de ellos? Alá. ¿Y cuál es su profeta? Mire usted ese problema, ese rompecabezas. El Dios es Alá, ¿verdad? Su libro sagrado, el Corán, y su profeta, Mahoma. Dice que Mahoma regresará y que va a poner los pies en una montaña donde se fue. El que va a poner los pies, hermanos, en el monte de los olivos es Jesús. De allí partió y allí llegará. Sépalo, de allí partió y de allí llegará. Porque la Biblia dice que estando los discípulos en el monte, Él partió. Amén. Y ahí llegará. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Tal es así, hermanos, que cuando abrió el quinto sello, solamente se dieron las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta los días de ahora han muerto evangélicos por causa del reino del Señor. En Colombia han muerto algunos pastores y algunos murieron aquí en el altar. Hay videos donde ellos aquí cayeron porque los dispararon de allí y aquí cayeron y murieron. Y esa sangre de ellos y esa sangre de nuestros hermanos primitivos, nuestros hermanos primeros, los de Pentecostés para acá, 60, 80, 90, hasta el año 300, que se acabaron la iglesia, que se la terminó el diablo, porque dijo: a esta la termino, porque la termino y no habrá más bulla de bulliciosos.
y él pensó que la había terminado. Pero como Dios puede levantar de las piedras, puede levantar a alguien que lo alabe. Un día por allá en una ciudad, en un país, un grupito estando por allí escudriñando la Biblia, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzó una nube pequeñita como la que vio el criado de Elías. ¿Se acuerda? Que lo mandó al mar y él dijo: no veo nada, sino que veo una nube como la palma de la mano. Esa nubecita pequeña como la palma de la mano se ha ido extendiendo hasta llenar hoy la tierra del evangelio del Señor Jesús. Pero en esta iglesia hay cantidad, hermano, los que han ido y los que conocen, y está escrito en libros de historias, las catacumbas que hay son inmensas en Roma, donde allí morían cantidad, miles de cristianos. Sus osamentas reposan por allí en el polvo, gloria al Señor. Y los mismos apóstoles fueron todos, a excepción de Juan, que fue el único que murió tranquilo, lleno de días, porque el Señor mismo lo dijo antes de que fuera crucificado. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Unos murieron de una manera y otra de otra, pero murieron. Y esa sangre clama. Entonces Juan ve en la visión aquellos hombres que tuvieron allí decapitados, los mártires, que clamaban al Señor pidiéndole justicia. Pero él les puso vestidura blanca y le dijo: reposen un poquito todavía, porque todavía falta completar el número. Estamos aquí en la tierra es porque queremos completar. El Dios de la gloria con su iglesia tiene que completar el número. Por eso, amigo, de pronto si está aquí o hermano que no se ha bautizado, usted puede ser uno que falta. Hay que completar el número. Y cuando el número se complete, esta iglesia tiene que irse de esta tierra, porque nosotros no estamos esperando al anticristo. No. Hay denominaciones que dicen así, que lo están esperando, que vamos a estar hasta la mitad. Otras denominaciones dicen que nosotros tenemos que conocerlo a Él, es que tenemos que conocerlos. Los adventistas dicen que nosotros tenemos que conocerlo a Él para que sepamos bien cuál es. Pero nosotros sabemos bien por la Biblia cuál es. ¿Cuál es? ¿Y cuál es ese? Es el hombre de pecado, el hombre que va a rechazar y a eliminar a todo lo que se llame Dios, lo va a borrar del mapa. Ese es. Amén. Entonces nosotros por la Biblia sabemos que es un inicuo que se va a levantar cualquiera de estos días que el Señor cierre su programa con la iglesia. Entonces se levantará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. El día que Él venga, solo con el resplandor de Él lo quema y lo acaba. Imagínense. Y se ve como tan poderoso el anticristo, pareciera que tuviera un control tan grande. Al menos cuando se siente, la gente lo primero que va a decir: este es el hombre. Y él, lo bueno es que va a gobernar toda la tierra. Un hombre gobernando toda la tierra. Dios le da permiso. Tampoco es porque Él es muy bueno, no, es porque Dios permite todas esas cosas. Le da permiso para gobernar el mundo entero. Pero entonces ese gobierno nosotros no lo vamos a pasar. Hasta ahora hemos pasado cuántos gobiernos aquí en el Ecuador, y estamos pasando por el que está de turno, y no sabemos si pasemos otro. Pero el anticristo no lo podemos pasar. A ese presidente nosotros no vamos a irlo a elegir. Gloria al Señor. Allá los que lo van a recibir es los que se quedan. Así que, hermano, nadie debe quedarse. Todos debemos estar preparados para irnos con el Señor. No sé si me oyó, pero hay que prepararse para irse con el Señor. Aleluya. Y dice la Biblia, verso 12: miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como ¿qué? Como sangre. Aleluya.
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Y cómo cayeron? Hace entonces allí una metáfora, como la higuera deja caer, ¿qué cosa? Sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla, ¿qué dice la palabra? Se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas. ¿Te das cuenta? Que tienen cuevas. Y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira. ¿Y qué dice? Termina diciendo: ¿usted cree que alguien podrá soportar el peso de la ira de Dios en ese día? ¿Ah? Estaba leyendo sobre las islas, porque esto uno lo lleva a investigar. Estaba leyendo sobre las islas, y no hay como un número exacto, no hay como un número exacto. Así que algunos geólogos dicen que hay entre 600,000 a 900,000 islas en la tierra. Y dice que toda isla y todo monte fue removido. Así que las islas se van a hacer nada. ¿Cómo le parece? Tanto poder que tenga Dios para desbaratar una isla. Imagine que hay islas tan grandes, donde vamos a ir en el Caribe, una isla, 2 países. 2 países. Y las demás islas, hay islas en cantidad. Estaba mirando que hay países que tienen más de 120,000 islas. Islas es un peñasco de tierra, ¿verdad? Y ahora fuimos a Galápagos y nos quedamos, yo me quedé aterrado que nos metieron por un túnel. Dicen que de ese túnel era un volcán activo y que por allí salía la lava y que no sé qué y no sé cuándo, y eso era como aterrador ir por allí. Pero todas esas islas, así que Galápagos va a desaparecer. Y yo le dije a los que caminábamos: esto va a desaparecer un día. Entonces el pastor dice: pero tranquilo, le digo, pastor, que antes que desaparezca esto, nosotros nos vamos. No es que va a desaparecer y el pastor va a estar allí y los creyentes, y entonces si los creyentes, no, los creyentes ya estaremos en la presencia del Señor. Pero los que se quedan, esos son los que verán cómo será, hermano, ese día que se remueva. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Que, hermano, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Alabanzas al Señor. Que caigan, dice, las estrellas del cielo sobre la tierra, como la higuera deja caer. Dicen que una estrella es inmensa y caerán sobre la tierra. ¿Y cómo será el fuego de esas estrellas? ¿Cómo será el resplandor de ellas? ¿Quién ha visto caer una estrella del cielo? Nadie. ¿Usted ha visto caer una estrella? Nadie. Por eso es que dice que la tribulación es algo que nunca lo ha habido. Nadie ha visto eso. Lo que va a pasar nadie lo ha visto, ¿verdad? Ni tampoco lo queremos ver ni lo vamos a ver. Los hijos de Dios no lo vamos a ver. Los van a ver los que se quedan. Por eso es que es tan importante, hermanos queridos, estar a cuentas con el Señor. Por eso es que es tan importante, hermano, cuando la Biblia dice: sé santo. ¿Ya ha visto ese verso? Dice el Señor: porque yo soy santo, y sin santidad, dígalo, sin santidad nadie verá al Señor. Porque es que la Biblia, en cambio, nos dice en otro verso que lo vamos a ver. Lo vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Pero dice que el que tiene esta esperanza
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, parece que la lección es clara. Entonces, para ir a la presencia del Señor, hay que aparecerse a Él. ¿Y cómo hay que aparecerse? En santidad. Amigos y hermanos, esto es muy serio. Esto es muy serio. Esto no es cualquier cosa. Bendito el Señor. ¿Cómo el enemigo nos engañó? ¿Cómo nos engañó? ¿Y cómo nos tuvo engañado? Por eso es importante, hermano, lo que siempre se enseña, el culto familiar. Por eso es tan importante la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántos todavía leen la palabra de Dios? Y los que no leen la palabra de Dios, hermano, no saben, no están enterados. Así que dedíquele, más que sea un pedacito, más que sea que se lea un versículo. Es tan importante que usted se lea, más que sea un verso de la palabra del Señor. Para todo hay tiempo. Usted de noche no va a estar trabajando. Trabajará hasta las 4, hasta las 5, pero de ahí para allá hay un descanso para leer la palabra, para instruirse en la palabra del Señor. Porque el que no lee la palabra, le parece que esto es un cuento que estamos hablando. Pero el que ha leído la palabra y crea la palabra sabe que es verdad. Yo no sé cuántos saben en esta mañana que lo que le estoy diciendo es verdad. Tal vez a algunos no les importe, pero hermano, los que sabemos, sabemos que esta es la verdad. Aleluya. El séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello, capítulo 8, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hubo un silencio. Y para que ese silencio es el intervalo que va a haber, porque terminan unos juicios y vienen otros. Se terminan los 7 sellos, pero ¿qué cree que viene usted más abajito? Por el verso 6 dice que vienen las 7 trompetas. Alabanzas al nombre del Señor. Y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué hubo? Hubo truenos y voces y relámpagos. ¿Y qué hubo? Y hubo un terremoto. Hasta allí vamos viendo cosas estremecedoras. ¿Qué dimensión será ese terremoto? ¿Cómo será? Un terremoto. Y mire que han habido cuántos terremotos, pero la Biblia no registra mayor cosa de los terremotos. Pero en Apocalipsis registra, y han habido terremotos hasta como de 9 puntos. Por allí uno en Japón fuertísimo, que si hubiera sido acá nos desbarata totalmente. Y hemos tenido unos terremotos que nos han hecho asustar, y no han sido sino de 7 puntos y alguito, 7.4, 7.5. ¿Cómo temblará la tierra? ¿A qué velocidad? ¿Cómo le irá a hacer temblar el Señor? El que se quede para ver eso debe gritar, hermano, como usted no tiene idea. Yo estuve en un terremoto, hermano, y la gente gritaba y la gente corría y la gente no sabía para dónde correr. Los carros se chocaban y era tan triste, hermanos, un terremoto de 7 puntos, ¿qué? Me acuerdo si era de 7.4, 7 o 7.8, por allí. Pero hermano, la tierra se movía, así se movía la tierra. El que se caía no levantaba. El pastor se cayó de aquí, tuvieron que sacarlo en brazos ajenos porque él sufría como del corazón. Pero dice que él quiso y no se pudo parar. Y yo casi me caigo y no estaba en la iglesia. Y la iglesia no se nos cayó por milagro del Señor.
porque esta es una construcción muy buena con relación a esa construcción. Solo Dios puso su mano y sostuvo para que sus hijos no se murieran. Pero se murieron. En Canoa les cayó encima la iglesia, a los creyentes, y se murieron los pocos 8 creyentes que habían en Canoa. ¿Conocen Canoa? Y yo me pasaba porque como había tanto muertos, 3 carros de muertos, le echaron tierra y yo pasé por encima de ellos algunas veces. Entonces yo veía, ¿y por qué ese tumulto? Y después pregunté, me dice, lo que pasa es que ahí están enterrados 3 carros. ¿Y cuándo los van a sacar? Cuando ya pase todo este problema. Y lo sacaron como a los 3 meses. Y un terremoto de 7, ¿qué? .8. Así como sencillo nomás, pero devastó. ¿Y cómo será ese terremoto, hermano? Y el que esté en ese día, ¿qué hará? Por eso, hermano, no nos podemos quedar. ¿Sí me entiende? Creo que no me entiende. Hermano, no nos podemos quedar. Aleluya. Para no ver tanto desastre y tanta ira de Dios. Dice que el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en ¿qué cosa? En sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es, ¿cómo se llama? Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas, ¿cómo se convirtieron? En ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Porque las aguas se hicieron amargas. Así que no va a haber que beber. ¿Y a usted le da sed o no le da sed? ¿Usted toma agua en el día o no toma agua? Cuidado, hermanos. Los únicos que no toman agua son los cuyes. El cuy no toma agua, pero nosotros tenemos que beber agua, y la bebemos. Y el agua que bebemos hoy es dulce, pero el agua ese día va a ser amarga. Amarga. El ajenjo, hermano, es algo amargo. No sé si usted ha tomado algo aquí que sea amargo. Hay un árbol que se llama amargo. No sé si lo conocen. Se llama amargo. Y el agua de eso que la ponen allí, la tapan y la ponen como a fermentar. Esa agüita en antes le daban a las personas para curar el paludismo. Dicen que de ese árbol sacan el quinini. Entonces, medicina. Entonces, qué amargo, pero tomarse 3 traguitos, no podía tomarse más porque eso era demasiado amargo. Así que las aguas serán así, no se podrán beber las aguas. Así que los que se quedan tendrán que beber esa agua, irán muriendo. ¿Y por qué mueren bebiendo esa agua? Porque no quisieron beber del agua que es Cristo el Señor. Despreciaron beber de la fuente del agua dulce para beber del agua amarga. Es que el Señor le va a decir para que entiendan que un día los llamó, un día les dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ellos no oyeron, no quisieron escuchar la voz de Dios. Dios le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, aleluya, abre la puerta, gloria al Señor. Si alguno toca, entonces el Señor le abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero la gente a veces no quiere. La gente lo que quiere es libertinaje, vida fácil. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Verso 13. Y miré y oí el ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió un humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol
y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas, es decir, el físico de ellas, el aspecto de la langosta eran semejantes a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Qué animales para tan feos? Tenían cabello, escuche eso, tenían cabello como cabello de mujer, y los dientes de ellos dice que eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Imagínense usted, para el que se llega a quedar para la gran tribulación, ver un animal de esos, Dios mío, y usted vea un animal de esos que tiene como cara de ¿qué? Caras humanas, tiene cabello como de mujer, tiene una cola que la arrastra, tiene aguijón, autoridad para herir a los hombres, y que los hombres no mueran, porque no van a morir, solamente para tenerlos atormentados. Ay, por eso dice la Biblia abajo que son ayes, los ayes, alabanzas al Señor. Entonces ahí dice: y tienen al rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apilión. Y el primer ay pasó, aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Mire usted que vienen más juicios y más juicios. Entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran ¿cuántos? 200 millones. Yo oí su número, y vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas. ¿Y qué más? Y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice que ni aún se arrepintieron de sus obras, de las manos, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce y de piedra y de madera,
los cuales no pueden oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios y de sus hechicerías y de sus fornicaciones y de sus hurtos. Por eso es que hay, hermano, hay gente que se va a perder. Hay gente que definitivamente se va a perder. ¿Por qué se va a perder? Porque nacieron para perderse. Porque no es que ha faltado la predicación de la palabra del Señor. La palabra se ha predicado por todo el mundo. Se ha cumplido lo que Dios mandó hacer, ¿verdad? Hemos predicado, pero lamentablemente la gente no ha querido creer en el Señor. Cuando la Biblia habla de estos que vienen caballos, realmente ya en este tiempo no hay caballos, era antes. Pero como la Biblia se escribió en ese contexto, ahora lo que hay es tanques de guerra, misiles de largo alcance, cañones inmensos que los disparan, cohetes teledirigidos de un país a otro que devastan una nación. Eso es lo que hay ahora. Así que cuando entonces tengan que pasar el Éufrates, será un ejército inmenso armado, y ellos van con la dirección de ir devastando gente hasta llegar a Israel, a todo aquel que se le oponga en el camino, porque ellos van es con la finalidad de rodear a Israel para entonces tener una batalla que será conocida como la Tercera Guerra Mundial, y la Biblia le llama la guerra de Armagedón. ¿Sí lo entiende? La guerra de Armagedón, donde habrá armas de todo calibre. No sé si usted ha visto ahora los documentales, no sé si a usted le gusta mirar eso, de los documentales para ver, y usted ve que Corea del Norte, Corea del Sur y China sacan a exhibición. Es como un lujo para ellos marchar con todo el arsenal que ellos tienen de material bélico. Eso lo pasan cuando cumplen aniversario, y uno ve y uno se asusta. Dios mío, pero si hay unos misiles, hermanos, como de largo de la carreta de un tráiler. ¿No cree usted que donde llega a caer un aparato de eso aquí en el Ecuador nos desbarata medio país? Imagínese usted. Y en ese día, ¿cómo será la angustia? Pero mire qué bueno que es el Señor, que nos va a librar de ver todas esas cosas. Usted ni yo no vamos a ver esas cosas. Pero ya le digo cómo tiene que estar ese día para irse con el Señor. Porque el que mire esas cosas, hermano, qué triste le será. Más allá de que vea estas cosas, saber que miro todo eso y no tengo esperanza, porque no tengo un Dios que me escuche en ese momento. No habrá Dios que lo escuche, porque Dios cerró la puerta. Cuando Dios cerró la puerta, no escuchó el clamor de los que se ahogaron en el diluvio. ¿Usted cree que escuchó? Si hubiera escuchado el clamor de ellos, no se hubieran ahogado todos. Entonces dice, Dios es injusto. Dios no es injusto. Él cerró su oído, porque su oído estuvo abierto 120 años. Aleluya. Que Noé les predicó la justicia de Dios, y Dios va a cerrar un día su oído, porque su oído ha estado atento más de 2000 años, y la gente no quiere escuchar, y la gente no quiere creer, y la gente no quiere arrepentirse, y la gente no quiere convertirse, y la gente no quiere bautizarse. Entonces ese día el oído de Dios se va a cerrar. Pero cuando se cierre el oído de Dios, en el cielo hay una puerta abierta para que esta iglesia entre al cielo. No sé si lo entienda o no lo entienda, pero eso es así. Y si eso es así, apláudalo al Señor en esta mañana. A su nombre sea la gloria. Bendito es el Señor. Entonces, hermanos, qué bueno que podamos entender que todavía hay tiempo. Amén o no. Aleluya. Es importante que nosotros podamos atender a la voz de Dios. Y es ahora, cuando se termine el tiempo, va
Va a ser difícil. Vamos a ver qué dice la palabra por aquí. Apocalipsis 11:15. La séptima trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y al que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, y el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Bendito el Señor. Qué bueno, hermanos, que cuando estemos en la presencia del Señor también lo podamos adorar, y lo que pase de allí para allá a nosotros ya nos tiene sin cuidado, porque ya lo que pasó, lo que tenía que suceder, sucedió. Pero qué lindo, hermanos, que nosotros nos mantengamos fieles en las manos del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, hay que oír con mucha atención lo que dice su palabra. Amén. Bendito el Señor. Entonces, hubo como una trompeta que no vimos, parece que fue la cuarta trompeta. Apocalipsis 8:12, como que nos pasamos por alto. Y como que nos pasamos por alto. Mire esta de aquí, 8:12. Dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra, la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, el cuarto ángel que tocó la cuarta trompeta dice que fue herido la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Imagínese usted que va a haber un apagón. ¿Cómo le parece? Que ya los han habido, pero no es un apagón de ese cuando a usted se le va la luz. No, eso hay a cada rato. Gracias a Dios que este año no hemos tenido, pero eso se da siempre. Pero este apagón, el que va a apagar la luz es el dueño de la luz. ¿Usted lo entiende? No, es que no la va a pagar la empresa eléctrica, va a apagar la luz el Señor. Si ve usted que allá afuera hay luz, ¿verdad? Afuera hay luz. Esa luz que está allá afuera, de la puerta para afuera, es la que se va a apagar.
No esta una luz superficial. No, se va a apagar la luz que alumbra en el día. Y de estos apagones han habido dos, y el que viene es el tercero. Ha habido dos apagones, y un apagón de eso está en Éxodo 10, 21 al 23. Si tiene su Biblia, ábrala y va a encontrar que allí está. Bendito el Señor. Verso 21 y 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días. Y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo le parece eso? Eso es asombroso. ¿Cómo así que los egipcios no tuvieron luz por 3 días? Y ese apagón no lo hizo Moisés. O sea, a Moisés era el instrumento. Él recibe la orden y entonces él toca con la vara, ¿no es cierto? Pero el poder es de Dios. Amén. El que hizo con esa señal, como que le dijo nomás, toca el interruptor. Toca el interruptor para que se apague. Y el otro lo que hizo, obedecer, aplate ahí, vea, para apagar la luz. Y entonces él lo que fue y aplastó el interruptor. Se apagó la luz. ¿Y por cuántos días se apagó la luz? 3 días. Ese fue un apagón celestial. Ese lo apagó el Señor. Después hubo otro apagón. ¿Cuándo hubo ese otro apagón? Cuando el Señor entregó su espíritu en el Calvario. ¿Sí lo ha visto? A ver, léalo. Mateo 27. Mateo 27 dice la palabra del Señor. Capítulo 27, versos 45. Dice la palabra del Señor: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Así que ¿desde qué hora más o menos? A ver, echémosle cálculo. El tiempo hebreo, el calendario hebreo. El calendario hebreo no es el gregoriano. El día, ¿dónde termina y dónde comienza? En las 12 de la noche. Y de las 12 para allá, entonces, cuando ha terminado, ha corrido toda esa hora, viene la hora 0. Allí comenzamos, ¿no es cierto? Por eso cuando vamos ya a decir, vea, usted puede comer hasta las 11:59, ¿verdad? Hasta allí usted puede comer. Entonces, ¿por qué? Porque va a entrar un nuevo día. Pero el calendario hebreo no se mide así. Así que es desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Y si dice la hora sexta, entonces 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde fue el apagón, porque estaba en calendario hebreo, no estaba en el calendario nuestro gregoriano, porque los hebreos tienen su calendario. Alabanzas al Señor. Entonces ellos estuvieron ¿cuántas horas sin luz? 3 horas. Y los egipcios tuvieron ¿cuánto? 3 días. Y acá entonces el sol se va a oscurecer, y entonces va a haber un apagón, que se vino la tiniebla y la noche. Qué triste entonces cuando la gente vea que se fue la luz. Se fue la luz. ¿Qué tal que si a esta hora se nos venga la noche? ¿Qué podemos pensar? Los científicos que no temen a Dios, no, tranquilo hermanos, que eso no es problema, es un eclipse. Pero eso no va a ser un eclipse. Esa es la ira del Señor. Esos son los juicios de Dios. Eso no es un eclipse. Aunque ellos se pongan con sus cámaras allí
a grabar, a tomar fotos. Ese no es un eclipse, hermano. Esa es la ira del Señor. Lo primero fue un juicio que hubo allá en la tierra de Egipto. Y lo otro entonces era que el sol no dio su luz cuando colgaron a nuestro Salvador en el madero, y hubo espesas tinieblas en ese momento. Y el otro apagón será en la gran tribulación, cuando la gente entonces no sabrá qué hacer, correrán desesperados, irán, la Biblia dice entonces, de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. Pero ahorita, hermanos, en estos tiempos, hermanos, ¿quién no escucha la palabra? A ver, dígame, usted no ha escuchado hasta demasiado. ¿Cuántos consejos se le ha dado? ¿Cuántos pastores se han sentado con usted y le han hecho ver el mal? Y un anciano le habló para que rectifique y de pronto no lo quiso hacer porque no hubo disposición en el corazón de hacerlo. Y su mamá le dijo: cuidado, hija, por favor ten cuidado. Y al muchacho: ten cuidado, muchacho. Pero el muchacho no quiso obedecer. ¿Y a cuánto de nosotros se nos ha hablado y no hemos querido obedecer? Entonces, por no haber querido oír la voz de Dios, ese día el que no la escucha ahora ya no va a escuchar más la voz de Dios, sino que va a escuchar el rugir de la ira de Dios. Porque Dios dice que desatará todo el cáliz de la ira de Dios sobre esta tierra. Qué triste será, hermano, entonces saber que la gran tribulación no es cosa que a nadie le alegra saber. Y si nosotros lo estamos sabiendo en esta mañana, es para tener mucho cuidado y caminar con más cuidado, porque el tiempo que nos falta aquí en la tierra es corto. No crea que a usted le falta harto tiempo. No. El ángel mismo dijo: el tiempo no es más. El tiempo está corto. El tiempo se ha acabado. Entonces, ¿qué es lo que queda? Obedecerle al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios viene advirtiéndonos tantísimo tiempo. Dios nos ha hablado. Aleluya. ¿A quién no le ha hablado Dios en todos estos tiempos? Hermano, Dios no ha descansado de hablar. Hay hombres que han expuesto su vida. Bendito el Señor. ¿Por qué razón? Por llevar esta palabra. Y entonces, hermanos, todos estos juicios, y vienen las copas de la ira de Dios, donde finalmente, después de haber hecho Dios todo lo que tiene que hacer, vendrá la condenación de la gran ramera. Por eso, hermano, esa maldad que ha cometido la gran ramera, Dios se la tiene reservada. Sino que uno se pone a meditar en la paciencia que ha tenido Dios. Porque cuántos años haciendo maldad. Y cuando el Señor vino a esta tierra manifestado en carne, ya el imperio romano estaba en Israel. Así que ya los que gobernaban eran los romanos. Y desde allí hasta el día de hoy sigue gobernando el mundo. ¿Quién gobierna el mundo católico? La Iglesia Católica. ¿Amén o no? La Iglesia Católica gobierna el mundo, está en el mundo. ¿Y cómo llama entonces a esa organización? La Biblia le llama la gran ramera. Ella ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Y cuando dicen los reyes, se refiere a los gobernantes. Todos los presidentes, donde van, ¿lo reciben o no lo reciben? La reciben. ¿A quién reciben? Reciben al Papa. Entonces, con todo, excepto con los islámicos, que no lo reciben, excepto nosotros los evangélicos. Pero es que en un país no toditos son evangélicos. Así que si viene al Ecuador, tienen que irlo a recibir. Si va para Perú, tienen que irlo a recibir. Ha fornicado con toda, pero un día el Señor la va a juzgar a ella. La va a juzgar, hermano,
en carne propia le va a hacer pagar y la va a hacer destruir. Y dice que la va a quemar con fuego. ¿Cómo le parece? La va a quemar con fuego, de manera que no habrá más memoria de ella. Pero qué triste la gente en ese día. Usted ve que cuando va a evangelizar, la gente saca pecho y dice: yo soy, ¿cómo le dicen? Yo soy católico. Aquí en esta casa tienen ya por allí hasta escrito: aquí en esta familia o aquí en esta casa somos católicos. Y no se aceptan evangélicos. Y nos han dicho cuando hemos ido: hermano, nosotros aquí somos católicos. Nosotros también alabamos al mismo Dios que alaban ustedes. Así que no queremos. ¿Y quién los ha influenciado? ¿Quién les ha enseñado? Entonces hay una iglesia, es la iglesia apóstata, y se llama la Gran Ramera. Para ese día, hermano, habrá un juicio también para ella, y todos estos juicios serán en la gran tribulación. Pero lo importante es que, hermano, de todos estos juicios nosotros tenemos que estar exentos. Amén. Tenemos que estar exentos de estos juicios, porque, hermanos, si esto cayera sobre la iglesia, entonces la iglesia no soportaría una prueba de esas. ¿Quién va a soportar una prueba de esas? Pero entonces, como Dios es tan bueno, a la iglesia no le va a permitir estar aquí. Hermanos, nosotros no vamos a estar aquí, pero no vamos a estar aquí si andamos a cuentas con el Señor. Si usted, hermano, procuró, si usted hizo todo lo que tenía que hacer para ser salvos. Aquí no tiene que hacer penitencia, no. Aquí tiene que humillarse en la presencia del Señor Jesucristo. Aquí no hay confesorio para estarlo confesando, hermano. Todos los que tengan que confesarse, pónganse en fila por aquí, porque ahorita se abre el confesorio y todos se van a confesar. Aquí no hay que confesarse con nadie, pero sí hay que declararle a Dios cómo está la vida suya y cómo está la mía. Por eso es que venimos a arrodillarnos a orar. ¿Cuántos vinieron a arrodillarse hoy? ¿Cuántos, hermano? Cuando tiene necesidad, uno viene temprano, hermano, porque hay que descargarse, hay que limpiarse en la sangre de Jesucristo, hermano, porque de todas maneras, por donde usted va el camino hay suciedad, hay basuras, y puede ensuciarse su alma. Pero qué lindo cuando estamos en la presencia del Señor, nos descargamos y nos vamos como livianitos a la casa, porque dejamos las cargas a los pies de Él. Y como hemos dejado las cargas a los pies de Él y estamos descargados, no tenemos esas cargas. Si Cristo viene, nos vamos con el Señor. Amén. Así que la gran tribulación no puede ser para la iglesia jamás. Por eso es que le dice a la última iglesia, o la penúltima, a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Amén. ¿Cuál es la palabra? Por cuanto has guardado el evangelio. ¿Cuántos guardan el evangelio? Alabanzas al Señor. Por eso es que Pablo les dice a los corintios: hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, en el cual también creísteis, en el cual también perseveráis, por el cual también sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí lo entiende? Pues es que no hay que creer en vano. Esto no es en vano. Hay cosas que son en vano. Y uno dice: en vano corrimos. Es que van a dar cédula mañana en el registro civil y no vale nada, y la gente va, pero cuando van a contar dice: solamente vamos a dar hasta el número 70. Y yo era el 71 y me quedé. Yo digo: en vano madrugué a las 4 de la mañana para venir acá, y vea, me dejaron afuera. Pero hermano, acá no te vas a quedar afuera si andas en el temor del Señor. No te vas a quedar afuera, no, Señor, porque pueden haber los millones que hayan de salvos, los millones que hayan, cuantos millones sean, nos vamos para el cielo. Pero para irnos para el cielo, primero hay que caminar bien en la tierra.
Porque es en la tierra donde hay que aprender. Allá no vamos a aprender, allá vamos a adorar. ¿Sí lo entiende? Es acá donde se aprende, pero allá se va a adorar por toda la eternidad. Allá vamos a estar en un coro que no terminará nunca. Allá estaremos dándole la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Bendito el Señor. Por eso es que hay que arreglar. Y por eso es que el escritor dice: aún un poquito de tiempo. El poquito de tiempo también es para nosotros. ¿Y por qué el poquito de tiempo para nosotros? El poquito de tiempo son 2000 años pasados. El poquito de tiempo. El poquito de tiempo es para enderezar. El poquito de tiempo es para estar a cuenta con Dios. Aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá. Y para el inconverso, el poquito de tiempo es el tiempo de la dispensación de la gracia para el inconverso, donde todos tienen oportunidad, donde se cumpla la palabra para toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque va a haber condenación. Dios un día va a condenar. Pero hermano, los que nos bautizamos en este nombre somos salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Alabanzas al Señor Jesús. Será salvo. ¿Y de qué será salvo? Será salvo de la ira que viene. Será salvo de la gran tribulación. Será salvo del juicio del trono blanco. ¿Sí lo ha visto? Ese juicio, hermano. Ese día, en ese juicio, allí es donde se va a terminar el programa total de Dios. Porque los unos irán al infierno y los otros iremos a la eternidad, después de haber pasado 1000 años aquí de luna de miel con el Dios eterno de la gloria, con el esposo de esta novia que la va a levantar para llevarla al cielo, casarse con ella y unirse para siempre con ella. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. No es así como a lo tan fácil como a usted le parece. Que vengo y me siento ahí, voy, peco y vuelta me siento y medio me lavo y vuelta salgo medio lavado. No, hermano. Aquí tiene que estar con vestiduras blancas. Amén. Vestiduras blancas, acciones, conducta, testimonio justo de los santos que alaban y glorifican el nombre de Jesucristo. Eso es, hermano, todo. Y si estás así, estás bien. Pero si no estás caminando así, tampoco estás bien. Tampoco. Por eso es que Dios cada día va como ajustando las tuercas, como que va enluciendo el edificio mejor, para que entonces el edificio esté tan hermoso, tan resplandeciente. ¿No ve cuando uno construye algo y la gente dice: qué bonito que está esto, este inmueble está precioso, este departamento sí es una belleza? Pero hubo alguien que tuvo que pulirlo. Hubieron albañiles, arquitectos, ingenieros que trabajaron allí. Gloria al Señor. Dios está trabajando por medio de su palabra para que no nos pase lo malo que va a pasar, la ira que va a pasar, no caiga sobre la iglesia, sino que caiga sobre el mundo que no creyó en el Señor. Pero qué lindo es haber creído. Yo no sé cuántos están agradecidos en esta mañana del Señor por haber creído, y más allá de haber creído, que Él nos abrió la puerta, porque fue Él el que nos abrió la puerta que estaba día se abrió y pudimos entrar, y gracias a Él que nos permitió entrar. Así que en esta mañana debe haber gozo y alegría de saber que Dios lo dejó entrar aquí en la tierra, a esta iglesia, y lo va a dejar entrar allá en el cielo. Póngase de pie en esta mañana. Yo no sé cuántos quieran entrar en las bodas del Cordero, porque a eso nos vamos, hermanos. A eso nos vamos. Mire, hermano, hay gente que es confiada, hay gente que se confía, hay gente que vive muy confiada, y no es bueno vivir tan confiado. Hay gente que dice: yo ya me bauticé y punto. Está bien, bien que se bautizó,
Pero no crea que porque se bautizó no tiene peligros. No tiene peligros. Tomando en cuenta que esta tierra está llena de maldad y que hay un ser que anda como león rugiente. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso en esta mañana, qué bueno hacerse un examen a la conciencia, al corazón, y decirle al diablo: hasta aquí. Decirle al mundo: hasta aquí. Decirle al pecado: hasta aquí, basta. Que podamos respirar tranquilos, que podamos apercibir aire puro de la presencia del Señor. Oh, bendito es el Señor. Por eso Pedro, cuando les habla, gloria al Señor, a los primeros creyentes, que en su mayoría era judío, le dice: así que arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Que el alma se refresque en esta mañana en la presencia del Dios de la gloria. Que en esta mañana nos podamos dar un baño con la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero que fue inmolado. Oh, que en esta mañana podamos entender nuestros propios errores y le podamos decir al Señor: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Si te he fallado, Señor, yo quiero entrar a cuentas contigo en esta mañana, mi Señor. Hermanos, porque nos vamos para el cielo, porque nos vamos a encontrar con nuestro amado Salvador en las nubes. Y para encontrarnos con Él tenemos que prepararnos para estar en su bendita presencia. Nos vamos a encontrar, aleluya, con el dueño de nuestra vida. Nos vamos a encontrar con el que nos regaló esta salvación. Nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Nos vamos a encontrar con el Dios Todopoderoso. Por eso en esta mañana, qué bueno entonces entrar en la presencia íntima con el Señor, en una comunión muy cercana, y decirle: Señor, esta es mi vida, esto es lo que tengo para ti, para adorarte en esta mañana. Cuántos levantan sus manos al cielo y lo adoran y le dan gracias en esta mañana, porque Él nos salvó y nos tiene aquí en este día. Soberano Dios,